Hola, soy Hilary. Hola, soy Candy. Hola, soy Lucía. Trastornos de ansiedad. Son trastornos que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas al miedo. Dentro de los trastornos de ansiedad encontramos el trastorno de pánico. Este se refiere a ataques de pánico inesperados y recurrentes. Un ataque de pánico es una oleada repentina de miedo intenso o malestar intenso que alcanza su máximo en cuestión de minutos. Y durante este tiempo se producen 4 o más síntomas físicos y cognitivos. La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Dentro de los criterios diagnósticos podemos encontrar el inciso A, ataques de pánico imprevistos recurrentes. Durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. 1. Palpitaciones, golpeteo de corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temor o sacudidas. 4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 5. Sensación de ahogo. 6. Dolor o molestias en el tórax. 7. Náuseas o malestar abdominal. 8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 9. Escalofríos o sensación de calor. 10. Parestésis, que se refiere a la sensación de entumecimiento o de hormigueo. Desrealización, que se refiere a la sensación de irrealidad. O despersonalización, refiriéndose a la separación de uno mismo. 12. Miedo a perder el control o de volverse loco. Y 13. Miedo a morir. En el inciso B, vemos al menos a uno de los ataques le ha seguido al menos o más los dos hechos siguientes. 1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Por ejemplo, la pérdida del control, tener un ataque al corazón o volverse loco. 2. Un cambio significativo de la mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques. Por ejemplo, comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares. Inciso C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni a otra afección médica, por ejemplo, hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares. Inciso D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Por ejemplo, los ataques de pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de ansiedad social, en respuesta a objetivos o situaciones fóbicas concretas, como en la fobia específica, en respuesta a obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo, en respuesta a recuerdos de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático, o en respuesta a la separación de figuras de apego, como en el trastorno de ansiedad por separación.
En cuanto a las variantes, no se encuentra una especificación. En cuanto a su temporalidad, la frecuencia y la gravedad de los ataques de pánico varían ampliamente. En cuanto a la frecuencia, algunos individuos presentan la crisis con una periodicidad moderada, por ejemplo, una vez a la semana, pero regular desde unos meses antes hasta el momento actual. Otros describen breves salvas de crisis más frecuentes, por ejemplo, cada día, separadas por semanas o meses sin padecer un solo ataque, o bien los presentan con una frecuencia considerablemente menor, por ejemplo, 2 cada mes, durante un periodo de varios años. Comorbilidad. La prevalencia del trastorno de pánico es elevada en las personas con otros trastornos, particularmente otros trastornos de ansiedad, especialmente la agorafobia, la depresión mayor, el trastorno bipolar y posiblemente el trastorno por consumo moderado de alcohol. Mientras que el trastorno de pánico a menudo tiene una edad de inicio anterior a la del trastorno comórbido, su aparición a veces se produce después de la comorbilidad y puede considerarse un marcador de gravedad de la enfermedad comórbida. Trastorno de ansiedad generalizada. La característica esencial de este trastorno es una ansiedad y una preocupación excesiva acerca de una serie de acontecimientos o actividades. Durante el curso del trastorno, el centro de las preocupaciones puede trasladarse de un objeto o una situación a otra. Varias características distinguen el trastorno de ansiedad no patológica. En primer lugar, las preocupaciones asociadas con el trastorno de ansiedad generalizada son excesivas, interfieren significativamente con el funcionamiento psicosocial. En segundo lugar, las preocupaciones asociadas con el trastorno de ansiedad generalizada son más penetrantes, pronunciadas y angustiosas. Criterios diagnósticos. A. Ansiedad y preocupación excesiva que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. 2. Facilidad para fatigarse. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño. Hay que tomar en cuenta que algunos de estos síntomas debieron de haber estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en varias áreas importantes del funcionamiento. E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia ni a otra afección médica. F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social, fobia social, contaminación o otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad o el contenido de creencias delirantes en esquizofrenia o el trastorno delirante. En cuanto a las variantes en el trastorno de ansiedad generalizada, no lo especifica. Temporalidad. Los síntomas deben de haber estado presentes un mínimo de 6 meses. La intensidad y duración de la ansiedad y la preocupación son desproporcionadas a la probabilidad o el impacto real del suceso anticipado. Los síntomas de ansiedad deben de estar presentes la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas. Comorbilidad. Los individuos que cumplen los criterios del trastorno de ansiedad generalizada es probable que hayan padecido o que actualmente cumplan los criterios de otro trastorno de ansiedad y de los trastornos depresivos unipolares. Es menos común la comorbilidad con los trastornos por consumo de sustancias, con los trastornos de la conducta, con trastornos psicóticos, con trastornos del neurodesarrollo y con trastornos neurocognitivos.
trastornos de síntomas somáticos y otros trastornos relacionados. Son trastornos que comparten una característica, la importancia de los síntomas somáticos asociados con un malestar y deterioro significativo. Los individuos con trastorno de síntomas somáticos suelen presentar múltiples síntomas somáticos que causan malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria. Criterio A. El sufrimiento del individuo es auténtico, se explique o no médicamente. Los individuos con trastorno de síntomas somáticos tienden a tener niveles muy altos de preocupación por la enfermedad. Criterios diagnósticos. A. Uno o más síntomas somáticos que causan malestar o dan lugar a problemas significativos en la vida diaria. B. Pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o asociados a la preocupación por la salud, como se pone de manifiesto por una o más de las características siguientes. 1. Pensamientos desproporcionados y persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas. 2. Grado persistentemente elevado de ansiedad acerca de la salud o los síntomas. Aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado sintomático es persistente, por lo general más de 6 meses. Variantes. Especificar sí, con predominio de dolor. Este especificador se aplica a individuos cuyos síntomas somáticos implican sobre todo dolor. Especificar sí, persistente. Curso persistente se caracteriza por la presencia de especificar la gravedad actual. Leve, solo se cumple uno de los síntomas especificados en el criterio B. Moderado, se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B. Grave, se cumplen 2 o más de los síntomas especificados en el criterio B y además existen múltiples quejas somáticas. Temporalidad. El trastorno de síntomas somáticos generalmente comienza antes de los 30 años. El síntoma principal de este trastorno es la manera en la que una persona se siente y se comporta en respuesta a estas sensaciones físicas. Estas reacciones deben persistir por 6 meses o más. El trastorno de síntomas somáticos presenta una alta comorbilidad con trastornos médicos así como con trastornos de ansiedad y depresivos. Cuando existe una enfermedad médica concurrente, el grado de deterioro es más marcado de lo que cabría esperar por la enfermedad física en sí misma. Cuando los síntomas de un individuo cumplen los criterios de diagnóstico de trastorno de síntomas somáticos, se debería diagnosticar trastorno. Sin embargo, dada la frecuente comorbilidad de este trastorno, en especial con los trastornos depresivos y de ansiedad, se debería buscar la evidencia de que concurren estos diagnósticos. Los diagnósticos de trastorno de síntomas somáticos y enfermedad médica conjunta no son mutuamente excluyentes y con frecuencia se presentan juntos. Es la simulación de signos y síntomas médicos o psicológicos en uno mismo o en otros, asociada a un engaño identificado. Los métodos para falsificar la enfermedad pueden ser la exageración, la fabricación, la simulación y la inducción. Aparece un comportamiento engañoso o la inducción de lesiones asociadas con la simulación con la finalidad de que los demás les consideren, a ellos mismos o a otros, más enfermos o con mayor discapacidad, y esto puede dar lugar a una intervención clínica excesiva. Criterios diagnósticos. Variantes. Trastorno facticio aplicado a uno mismo. Inciso A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión o enfermedad asociada a un engaño identificado. B. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Inciso C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia.
Inciso D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. Es importante especificar si es un episodio único o si es un episodio recurrente. Esto, 2 o más acontecimientos de falsificación de enfermedad y o inducción de lesión. Criterios diagnósticos variantes: trastorno facticio aplicado a otro. Antes, trastorno facticio por poderes. Inciso A. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos con inducción de lesión o enfermedad en otro asociada a un engaño identificado. Inciso B. El individuo presenta a otro individuo como víctima frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Inciso C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. Inciso D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante u otro trastorno psicótico. Dicho diagnóstico se aplica al autor, no a la víctima. Es importante especificar si el episodio es único o episodio recurrente, como 2 o más acontecimientos de falsificación de enfermedad y o inducción de lesión. Temporalidad. La prevalencia del trastorno facticio es desconocida, probablemente debido al papel del engaño en esta población. El inicio se produce generalmente en la edad adulta temprana, a menudo después de una hospitalización por un problema médico o un trastorno mental. Cuando se impone sobre otro, el trastorno puede comenzar después de la hospitalización del propio hijo o de alguien a su cargo. Comorbilidad. Los trastornos facticios tienen similitudes con los trastornos por uso de sustancias, los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos del control de impulsos, la pedofilia y algunos otros trastornos establecidos relacionados tanto en cuanto a la persistencia de la conducta como en los esfuerzos intencionados para ocultar el trastorno de conducta a través del engaño.